Buenas, profe, ¿cómo le va? Hola, Ciro. No podía entrar, oiga, tengo muy mal acá la señal, afortunadamente. Pero bueno, ya está aquí. Bueno, gracias. Profe, una preguntita. Señor. ¿Queda mal para el noticiero? ¿Usted escuchaba a Peláez y de Francisco? Sí, señor. Ok, ellos al final, ellos todos los programas siempre se enlazan con Yamit Palacio y terminan así como charlando entre ellos y después le da paso al programa de Yamit Palacio. ¿Es un noticiero que daría o es como por el programa que es un poco más informal? Pues digamos que es un estilo que tienen ellos para dar como el arrastre, ¿no? Ese arrastre radial de la audiencia de Martín y Hernán Peláez con, mejor dicho, ahí le dejamos la audiencia, siga usted con estos. Porque Sí. pues los oyentes de radio es exactamente lo mismo que con los de televisión. Lo que pasa es que los de radio son más fieles. ¿Por qué razón? Le voy a dar la razón. Una de las razones, obviamente. El oyente de radio es más fiel porque el oyente de radio pone el radio y puede hacer otras cosas escuchando la radio, Ujú. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted está estudiando. Usted está ahí estudiando y haciendo su vaina y toda la cosa y está escuchando la radio. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacen como ese intercambio para que usted como oyente no sienta el golpe de que se acabó el programa de Martín y hay que cambiar la emisora, sino que sigue con el noticiero de Yamit Palacios. Ya después Yamit Palacios saluda, da una especie de introducción, unos titulares y ahí sí meten la presentación, ¿cierto? Entonces, Sí. esas transiciones las hacen precisamente para arrastrar la audiencia, para que la audiencia no sienta el totazo de que se acabó el programa y le cambie el dial, ¿cierto? Se pase al otro programa. Ujú. Entonces, eso es por eso que se hace y es por eso que se fideliza más al oyente de radio. Pasa lo mismo en televisión. En televisión, acuérdense ustedes lo que pasaba con Padres e Hijos. Terminaba el noticiero y pum, arrancaba Padres e Hijos y la gente pues como pues dejaba ahí prendido el, el, el Televisor. televisor y se quedaba dormida en la siesta. Entonces pues obviamente todos los televisores que quedaban ahí prendidos, nadie lo cambiaba y por eso era que Padres e Hijos tenía el rating que tenía. Pues No. digo, los que alcanzaron a ver Padres e Hijos, porque pues por ejemplo Jesse y Aileen no creo que hayan alcanzado a ver Padres e Hijos. No, señor. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cierto? Pero cuando eso sucedía, Padres e Hijos, entre otras cosas, fue una serie muy, 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 muy exitosa, aún en el horario en el que estaba. Aún en el horario en el que estaba, que era después del noticiero. Y era exitosa por eso, porque la gente terminaba el noticiero, se quedaba dormida y pues obviamente se quedaba el canal ahí prendido y pues Le daba rating. televisores, ¿sí? Pero entonces estaría bien hacerlo también, o sea, no tuve en No, cuenta lo que me acabo de decir, lo hice no me como inconsciente porque lo hice como inconsciente porque lo he escuchado, que al final dije quédense con el programa tal, cuando hicimos el noticiero ahorita, Uh-huh. que también vendría siendo como algo parecido, ¿no? Sí, O sea, no lo exactamente. hice con esa intención porque no lo sabía, sino porque lo había escuchado, pero se podría hacer como lo hacen ellos también, en el programa de Francisco. Claro, claro que sí. Además que lo que le digo es una buena táctica para mantener la audiencia y que la audiencia no sienta el totazo de que se acabó el programa, se acabó el noticiero y pues que hay que cambiarle al dial, no, sino quédese porque mire, viene el programa de, como ustedes hicieron, viene el programa de Impacto Deportivo con Arturo Vargas, y esto y lo otro. Y entonces eso, pues como hacen en la W también, que ponen ahí, ponen a hablar a Yamit Palacios, eh, y el tipo hace una introducción y luego, pin, ahí sí empieza la producción del otro programa. Entonces,
No me parece mala idea, me parece que está muy bien que lo hagan y miren a ver qué manejo le van a dar al asunto. Ah, listo, profe, gracias. Sí, pero me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Bueno, esperemos a ver si se terminan de conectar. Perdón. A ver si se terminan de conectar para escuchar otro ejercicio. Bueno, tengo conectados en este momento la pareja de Eileen y Jesse y José Sí, Castro. señor. ¿Quiénes los...? Nosotros podemos pasar. No, pues es que igual no está Ciro, entonces sí. Sí, niñas, creo que les corresponde a ustedes. Ah, bueno. ¿Ok? Entonces, Sí. bueno. Recuerden lo que les decía yo ayer para que corrijan. Cronómetro en 0. Uy, ¿no ve? Ahora sí. Las escucho, niñas. Hola a todos, les damos la bienvenida a la emisora La Twin de Bogotá. En esta hora les acompañamos Eileen y Jessy Prieto. Buenas noches, Jessy. Jessy. Toca esperar a que se conecte Jessy y volver a empezar. Así que esperemos un momento mientras se preparan. Oscar Iván, ¿qué pasó con Lisette? ¿Ni idea? En las próximas horas. La Minga lleva 3 días en la capital del país. Momento, niñas, Han pensado continuar señoritas, su protesta. señoritas. Eileen, Señor. Jessy, ¿están ahí? Sí, sí. Bueno, van a tener que volver a empezar, Bueno, ¿vale? Porque se fue pues, el audio. sí, se fue el audio y quedó un bache grandísimo. Entonces, la idea es que sea fluido todo, ¿vale? Sí, señor. De nuevo, cronómetro en 0, como lo pueden ver ahí en pantalla. Cuando quieran. Sí. Vale. Hola a todos, les damos la bienvenida a la emisora La Twin de Bogotá. En esta hora les acompañamos Eileen y Jessy Prieto. Buenas noches, Jessy, ¿cómo está? Buenas noches, Eileen. Bien, gracias a Dios. Aquí saludando también a nuestra audiencia. ¿Le parece si empezamos con los titulares? Claro que sí. La Minga en el Palacio de los Deportes. El protocolo del paro nacional. Oficialmente se firma el acta del metro en Bogotá. La Vuelta a España anuncia mala noticia. La divertida anécdota de Juanes. La Minga se encuentra ubicada en este momento en el Palacio de los Deportes en Bogotá. Cerca de 7.500 personas son las que reposan. Algunos se han ido hacia el departamento del Cauca y afirman que otros llegarán en las próximas horas. La Minga lleva 3 días en la capital del país. Tiene pensado continuar su protesta al no darse un diálogo directo con el presidente Iván Duque. Mientras el eco de la Minga indígena, que ya había llegado al corazón administrativo y político del país en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Miguel Ceballos, comisionado de paz de la administración Duque, confirmaba a los medios de comunicación que este martes estaría recorriendo el departamento del Cauca esperando encontrarse con los líderes de los indígenas. Visitaremos las 9 asociaciones que componen el Consejo Regional Indígena del Cauca, que representan a los 127 pueblos indígenas con los cuales el gobierno seguirá trabajando. La información fue confirmada por la Casa de Nariño. Según esta, el presidente de la República convocó este lunes una reunión de trabajo a la ministra de Interior, Mindefensa, cúpula militar y de policía, así como jefe de gabinete, consejeros del despacho, donde hizo seguimiento y revisión detallada a las acciones tendientes a perseverar la seguridad sanitaria de la ciudad, el orden público y la seguridad de los marchantes y los ciudadanos en general. Por otra parte,
Hoy, martes 20 de octubre, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá firmaron oficialmente el acta de inicio del metro de la capital, que estará a cargo de una compañía china. En el evento estuvieron presentes representantes del Gobierno Nacional, la Administración Distrital y de la Embajada de China, quienes celebraron el arranque de las obras. Desde Chocó, el presidente Iván Duque se conectó virtualmente al evento en el que señaló que el Metro de Bogotá es un proyecto de Estado, de país para beneficiar la ciudad. La alcaldesa Claudia López dijo por su parte, la obra del metro que hoy comienza no solo es una muestra de ingeniería, sino de la madurez de la ciudadanía. Tenemos el compromiso de sacar adelante este proyecto. Y agregó que del metro se empezó a hablar en 1940 y apenas hoy, en otro siglo, se empieza a construir. A veces a los gobernantes e incluso a los ciudadanos les cuesta reconocer los aportes de otros, los avances que nos proceden. En noticias nacionales, acatando la orden del Tribunal de Cundinamarca, el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca elaboraron un protocolo express que se estrenará mañana, miércoles 21 de octubre, en las marchas del paro nacional. El documento impone obligaciones para los manifestantes como abstenerse de portar elementos explosivos y cualquier objeto que pueda causar daño a la infraestructura. Los alcaldes y gobernadores tendrán que instalar puestos de mando unificados y crear un grupo élite conformado por autoridades y organizaciones de marchas, quienes tendrán que avisar previamente las rutas y horarios de movilización. La policía deberá hacer uso de la fuerza como último recurso y tendrá la obligación de evitar infiltraciones. También tendrá que adelantar labores de inteligencia para identificar a los vándalos y será deber de la institución reportar cualquier información sobre posibles infiltrados a las autoridades locales. Y a esto se suma la nueva jornada de paro en el país por 48 horas, la cual estará representada por profesores de FECODE y que comenzarán hoy el paro de actividades. En Bogotá, este martes realizarán un plantón en la Secretaría de Educación y posteriormente se marcharán hasta el Ministerio de Educación. En el caso del miércoles 21 de septiembre, llegará a la capital docentes de diferentes departamentos y se concentrarán en el Parque Nacional para luego desplazarse hacia la Plaza de Bolívar. En otras noticias, asesinan a Eduardo Alarcón, líder campesino en el departamento del Huila. El líder había sido concejal del municipio de Campo Alegre, Huila, y fue uno de los impulsores de la reforma agraria de la región. En la noche del lunes 19 de octubre fue asesinado el líder campesino Eduardo Alarcón en el municipio de Campo Alegre, Huila. Los hechos se presentaron en su finca ubicada en la vereda Las Vueltas. Las autoridades ya empezaron las investigaciones de este homicidio. Según la policía de Huila, los hechos se dieron después de que el líder escuchara algunos ruidos en su casa. Posteriormente fue atacado con arma de fuego. Al parecer, Alarcón fue asesinado por dos hombres que entraron a la finca por cultivos de arroz que limitan con su terreno. Pasando a noticias internacionales. Irlanda vuelve al confinamiento nacional durante 6 semanas. Los irlandeses deberán permanecer en sus casas y trabajar desde allí cuando sea posible y solo podrán salir a hacer ejercicio en un área de 5 kilómetros debido a que han tenido la segunda ola del COVID. El primer ministro irlandés Michel Martin ha decidido elevar la alerta del coronavirus al nivel 5 e imponer en todo el país un confinamiento casi total hasta el 1 de diciembre. Si hacemos un esfuerzo conjunto, tendremos la oportunidad de poder celebrar las Navidades, advirtió Martin en un discurso televisado a la nación. El estado de Alaska fue puesto en alerta de tsunami después de este lunes, luego de que se registrara un terremoto de magnitud 7,4, del que hasta ahora no se han reportado víctimas o daños. Según las autoridades estadounidenses, el sismo se registró a 91 kilómetros al suroeste de Saint Point, en las Islas Aleutianas, en el mar de Bering, a unos 40 kilómetros de profundidad, indicó el Instituto de Geofísica de Estados Unidos. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica puso en alerta de tsunami a toda la costa del sur del estado, así como la península de Alaska. Y cambiando de deportes, Jessy, le cuento que hay una mala noticia para el ciclismo colombiano.
Cuénteme qué pasó. Sucede que el ciclista colombiano del equipo UAE Emirates, Fernando Gaviria, dio positivo por segunda vez al COVID-19 tras los test realizados el lunes en la segunda jornada del Giro de Italia y tuvo que dejar la carrera. Recordemos que el antioqueño ya había contraído el virus por primera vez en febrero de este año, durante el Tour de los Emiratos Árabes, siendo el primer deportista de alto nivel colombiano que dio positivo por coronavirus. La formación Emirate precisa que el resto de ciclistas y miembros del personal dieron negativo y serán sometidos hoy martes a otros tests. Con esta noticia, el colombiano Fernando Gaviria se retira del Giro de Italia sin poder ganar una etapa y no repetir el buen papel de 2017, donde ganó 4 etapas y la clasificación por puntos, o de 2019, en que se llevó una etapa también. Eso pasa. ¿Usted qué opina, Jessie? Me parece que esto es una triste noticia para el ciclismo colombiano, pero pues confiamos en nuestros demás representantes. Así es. Por otro lado, el representante del FC Barcelona, Josep Bartomeu, está confinado desde hace unos días en su domicilio después de haber estado en contacto con su familiar que había tenido positivo para COVID-19. Por ese motivo, el dirigente no estará esta noche en el palco para ver el debut de Barcelona ante el Ferencváros en el estreno de la Liga Campeones 2020 a 2021. Bartomeu ha dado negativo en un primer test y está a la espera de someterse a una segunda prueba para poder abandonar el confinamiento, según informó a la agencia EFE un portavoz del club azulgrana. Estaremos pendientes. Bueno, y le cuento que lo que le pasó a Juanes no es de creer ello. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Imagínese que Juanes ha publicado en su Instagram un video de más de 4 minutos que no tenía desperdicio, bajo el título Storytime, me robé un carro. Pero no todo es lo que parece. El cantante colombiano cuenta cómo la policía apareció en su casa preguntando por él y por qué tenía un coche robado, hasta comprobar que efectivamente ese coche no era el suyo y que su Tesla, exactamente igual, seguía en la puerta del restaurante donde había cenado con su esposa. Pero, ¿cómo sucedió todo? Así cuenta Juanes esta loca historia. Tengo que contarles algo que me pasó estos días, muy loco. Estoy en el estudio trabajando a las 11 de la noche y llegan mis hijos gritando que llegó la policía, que la policía está afuera y preguntan por usted. Y yo, ¿qué? ¿Yo qué hice? Bajo y me encuentro 5 carros de policía, 10 policías armados hasta los dientes, a los que solo les veía los ojos. ¿Pero qué pasó? Oiga, señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado. Y yo miro y veo mi coche parqueado, que es un Tesla, y les digo que estaba comiendo con mi esposa y que acabamos de llegar hace una hora. Yo creo que usted está equivocado y me entré. Hasta luego, buenas noches. Pero Juanes no se quedaba tranquilo y al ver que los policías seguían en la puerta de su casa, salió a enseñarles la aplicación del coche en su móvil. ¿Pero está seguro de que este es su coche? Dice que le preguntaban los policías. Entonces, Juanes cuenta que va a comprobarlo porque el coche era exactamente igual. Abro el carro y cuando miro para adentro veo una servilleta y otras cosas. Y digo, oh no, este no es mi carro. Y entonces es cuando se da cuenta que lo que le pasó y le cuenta al oficial que no entiende cómo se subió a ese coche y tampoco cómo lo abrió y cómo anda, mientras los 2 policías estaban muertos de la risa. Y Juanes afirma, dice, literalmente, Karen, Cecilia y yo robamos un coche sin darnos cuenta en Miami. Reconoce Juanes entre risas en su video de Instagram y a partir de ahí la policía llamó al dueño del coche que acude a domicilio de Juanes y explica que se había dejado la llave del coche dentro del mismo. Por eso, cuando yo llego, el coche se abre, arranca y se va, aclara Juanes. Nos abrazamos y nos reímos, porque esto es muy loco. Luego de eso, fue por su carro en una de las patrullas y así termina su loca anécdota. ¿Qué le pareció esto, Eli? Como el mismo cantante lo afirmó, una loca historia. Pero Jessie, ¿recuerda lo que anunciamos ayer? Fue una sorpresa para nuestros oyentes y se trata de recibir la primera llamada al aire para escuchar la opinión sobre nuestro último tema.
así que me acaban de informar que la tenemos al aire. Entonces, Eileen, démosle paso. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Bienvenida a la emisora La Twin de Bogotá. Buenas noches, Jessie. Buenas noches, Eileen. Quise participar porque me parece muy curioso cómo uno puede infringir la ley sin darse cuenta y llegar a su casa sin percatarse de lo que ha hecho. Es muy curioso, pero a la vez es un llamado de atención para nosotros porque tenemos que ser más conscientes de lo que hacemos. Los felicito también por esta super emisora porque yo vivo pegada a la Twin de Bogotá. Gracias, Shirley, por tus palabras, tu participación y por acompañarnos todas las noches con este programa que hacemos con mucho cariño para toda nuestra audiencia. Y con esta sorpresa, nuestro avance informativo llega a su fin. Nos encontramos de nuevo en una hora. Así es. Entonces, feliz noche para usted, Jessie, y todos nuestros queridos oyentes. Dios los bendiga. Chao, chao. Uy, pero no tiren el micrófono. Bueno. Pudieron haber metido más información ahí. ¿Vale? 1 minuto y 45. Más, pudieron haber metido más información. ¿Quién es Shirley? La oyente. Una oyente. Ajá. ¿Vale? ¿Quién les ayudó ahí? Mi mamá. ¿A mí? Bueno, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chévere que hayan tenido ese toque de haber puesto una oyente. Chévere, me gustó eso. Hubiera sido bueno que de pronto también hubieran leído algunos mensajes, es decir, que, no sé, de pronto se los hubieran inventado o alguna cuestión y hubieran leído algunos mensajes. Bueno, tenemos mensajes de nuestros oyentes aquí al aire, saludamos a tal, que nos saluda desde Zipaquirá y nos escribe esto, ¿cierto? Lo pudieron haber hecho, ¿vale? La experiencia, profe. Está bien, está bien. Todo, miren, muchachos, todos esos elementos, todas esas herramientas van pensándolas para el super noticiero que vamos a hacer, ¿vale? El gran noticiero que tenemos pensado hacer. ¿Listo? Una muy buena interacción entre ustedes, una excelente lectura. Les quedó muy larga esa noticia del carro. Yo ahí ya llegó un momento en que le perdí la pista, realmente. O sea, se los digo con toda sinceridad, porque quedó muy largo. Eso era un cuento, era una crónica muy larga, muy larga. Es preferible que esas noticias así no las cuenten de esa manera. Más bien, den los detalles puntuales de la información y dejen ese espacio para meter más información, otras noticias, ¿vale? Entonces, por eso es que este tipo de informativos debe estar supremamente lleno de información, pero totalmente lleno de información. ¿De acuerdo? Sí, señor. De todas maneras, pues bueno, la historia estuvo bien contada. Muy, muy chévere el tono, la actitud que le pusieron al noticiero estuvo muy correcta. El esquema, la estructura, bastante bien manejada por parte de ustedes. No tutearon, es decir, tomaron en cuenta lo que les dije ayer. Es difícil, obviamente, sobre todo, es muy difícil, sobre todo porque pues me imagino que ustedes en su casa se tratan de tú siempre. Sí. Entonces, es muy difícil, sobre todo siendo hermanas tan cercanas y en la familia, ustedes que son tan cercanos en la familia, porque pues lo digo porque si tu mami se presta para ayudarles haciendo el trabajo de un oyente, creo que eso es un apoyo importantísimo de parte de la familia. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, siendo tan cercanos, pues obviamente es muy difícil hustearse durante 15 minutos. Es bastante complicado, sobre todo en un ejercicio como este, en donde se requiere de interacción. Pero es mejor en aras del respeto, de la formalidad que tienen, yo les decía anteriormente, de la formalidad que tiene este tipo de ejercicios, que tiene este tipo de programas, ¿vale? Ustedes
siéntense a escuchar los informativos, muchachos, los de la mañana, los de la tarde, los de la noche. Siéntense y verán que en ninguno se tutean. En ninguno. Pues ya por cosas, pues, ahora, que el invitado tutee, o sea, que una persona, un tercero, una persona invitada, un entrevistado, que esos tuteen, listo, vaya y venga. Pero los locutores que interactúan en un programa no se deben tutear, sobre todo cuando se trata de informativos o programas muy formales. Ya para otro tipo y otro estilo de programas, pues bueno, ya la cosa cambia porque pues son más relajados y toda la cuestión. Y ustedes se dan cuenta por los estilos de los programas que se escuchan en la radio convencional, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, muy bien que hayan acatado esa recomendación de no tutear. Yo de todas maneras siempre tengo este papelito, que siempre lo saco cuando hacen ustedes los ejercicios. Siempre tengo este papelito que se los pongo ahí para que, pues, acaten de alguna manera la recomendación. Sí, señor. Bueno, ya dije que voy bien la lectura, muy bien el esquema, la estructura del programa. Jessie tiene, ambas tienen dos personalidades muy distintas. De pronto Jessie se acomodaría más a algo más informal. Eileen sí de pronto se nota que es un poquito más seria, más, ha tenido el tono más serio. De todas maneras, vuelvo y digo, ya esto es una cuestión más cosmética. Sin embargo, ambas mantuvieron la compostura, digámoslo, para este tipo de ejercicios. Creo que ha sido un excelente ejercicio. Corrigieron el tema del tiempo, aunque se quedaron un poquito cortas, pero corrigieron en el tema del tiempo y creo que acataron muy bien las instrucciones y corrigieron lo que se hizo ayer, ¿vale? Excelente, niñas, muy bien, muy bien. Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces quedamos pendientes para este ejercicio, quedamos pendientes del ejercicio de José Castro y de Ciro Muñoz y del ejercicio de Lisette Rosero y Oscar Iván Jiménez, que pues, si Dios quiere, los presentaremos el próximo jueves. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, señor. Listo, profe. Entonces, espero puntualidad porque pues yo creería que ese debe ser el último día para que presenten, ¿vale? Hay que decirle entonces a Lisette que si no, pues entonces le toca a Oscar Iván hacerlo solo y tratar de solucionarlos la mayor cantidad o en la mayor, en lo mayor posible, tratar de solucionar los problemas de conexiones para que pues puedan presentar los ejercicios estas dos parejas que faltan, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, bueno, rápidamente para ir cerrando esta clase, rápidamente. Entonces, les decía ayer que si ustedes quieren manejar el tema del noticiero como un noticiero tradicional o como un noticiero de Anchorman, ayer hacíamos los ejercicios y quedaba claro lo del tema del Anchorman, hombre ancla. Creo que para el noticiero de 1 hora va a ser fundamental y me gustaría que lo utilizaran de esa manera, ¿vale? Por favor, vayan pensando, vayan hablándolo, vayan mirando entre ustedes quién va a ser la persona que se va a encargar de ser el director del programa. Revisen, vayan mirando si esa persona va a ser el que coordine, el que presente, ¿de acuerdo? Entonces vayan revisando. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que está sonando? Por favor. Vayan revisando también, por favor, quién o quién se va a hacer cargo también de la parte de la producción. Recuerden que tiene que haber una música, tiene que haber comerciales. En este caso, ya el tema de los comerciales habría que ampliarlo. Recordemos que habíamos tenido 4 minutos en el ejercicio anterior. En esta ocasión, pues, como el programa se duplica, pues habría que duplicar el tema de los espacios comerciales, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya no van a ser 4 minutos, sino 8 minutos de comerciales. Repito, ustedes lo disgregan como quieran dentro del programa, pero deben ser 8 minutos. Entonces utilicen 4 en la primera media hora y los otros 4 en la segunda media hora, ¿vale?
el noticiero debe tener sí o sí un comentario editorial. ¿Qué es el comentario editorial? Es un espacio de opinión, una columna que debe estar totalmente diferenciada, que deben hacerla ustedes en 2 cuartillas, es decir, 2 hojas tamaño carta. Las cuartillas, les decía yo a ustedes que deben tener un tamaño de 21 renglones en una hoja tamaño carta normal de Word, ¿cierto? 21 renglones, que es más o menos lo que debe tener, o 21 centímetros, que es más o menos lo que tiene una hoja de Word tamaño carta, ¿cierto? 21 centímetros. Entonces, esta columna debe tener 2 cuartillas. 2 cuartillas. La columna, muchachos, la debe leer imperativamente el director del medio. La columna, no sé si de pronto ustedes han visto ya con el profesor Sergio el tema de lo de las columnas de opinión en redacción. No, señor. Bueno, o las columnas editoriales. No sé si las han visto en géneros periodísticos. No, señor. No, señor. ¿No? Bueno, entonces, la editorial debe ser un espacio de opinión en donde todo el grupo debe estar en consenso, de acuerdo con lo que se va a escribir en esa columna. Entonces, mi recomendación es que hagan 2 o 3 columnas, recuerden, 2 cuartillas, 2 o 3 columnas, léanlas entre todos y saquen, de acuerdo a la opinión de todos, saquen cuál puede ser la que se acomode a una filosofía de trabajo. Esto no es un trabajo dictatorial por parte de un director. ¿Por qué? Porque la editorial, muchachos, el comentario editorial, así lo lea el director, quien es el que pone la caripela para leer o la voz para leer el comentario editorial. El comentario editorial es un espacio de opinión que representa a todo el medio, a todo el programa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por ejemplo, las columnas editoriales que hacen en los periódicos, que siempre están ahí en las secciones de opinión, ¿cierto? Aparece una cosa que dice editorial y eso es una columna que hace el director del medio. El director del medio representando al medio como tal. Representando al medio como tal. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero para radio, es decir, una columna de audio, una lectura, ¿cierto? Que repito, debe ser de 2 cuartillas, es decir, la columna debe tener 2 cuartillas, eso más o menos debe dar unos 2 minutos y medio de espacio, ¿vale? 2 minutos y medio, dependiendo del ritmo de la lectura del director, de quien haga las veces del director. Ese comentario editorial, muchachos, tiene que tener una mini presentación, ya sea que alguien la haga en vivo, ¿cierto? Y ahora en Magazine, en CST Noticias o en el noticiero CST Noticias, el comentario editorial a cargo de nuestro director, Óscar Iván Jiménez, ¿cierto? Y ahí arranca Óscar Iván. Por supuesto, la persona que presenta la editorial debe ser alguien diferente al director, a la persona que lee, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que lo tengan muy claro. ¿Por qué razón? Porque los comentarios editoriales deben quedar separados. ¿Por qué razón? Porque cuando haya algún inconveniente o cuando de pronto alguna otra persona o algún otro informativo o alguien quiera citar ese comentario editorial, ya saben exactamente a dónde tienen que ir. Por lo tanto, por eso tiene que quedar marcado. Y aparte de todo, pues es uno de los pocos espacios de opinión que tiene el medio de comunicación, porque el resto es meramente informativo. ¿De acuerdo? Entonces, quería que quedara claro ese concepto, muchachos, para que lo agreguen dentro del noticiero que vamos a hacer todo el grupo. ¿De acuerdo? Profe, sí señor, una consulta. ¿Ese comentario editorial tiene alguna posición dentro de la realización del informativo? Es decir, ¿va al inicio, va al final, en el medio? Ustedes lo ubican donde quieren, donde quieran. De acuerdo. El caso es que esté
completamente separado, es decir, que tenga una presentación y aparte de todo lo pueden separar ya sea con una despedida, este fue el comentario editorial, ¿cierto? O meten ahí un comercial, una pausa comercial. El caso es que quede separado de todo el resto del noticiero. ¿Listo? De acuerdo. Que quede bien marcado, o sea, que se sepa que ese es el comentario editorial. Ya sea con una presentación pregrabada o con una presentación en vivo. Y que la persona que haga la presentación debe ser diferente del director, de la persona que lee. ¿Vale? Necesariamente, imperativamente, vuelvo y digo, la voz la tiene que poner el director del informativo. Porque el comentario editorial lo hace el director. ¿De acuerdo? Así sea en consenso, pero es la voz del director, la voz de ustedes, mejor dicho, de todos los integrantes del noticiero, es la voz del director. ¿Vale? En Profe, ese una pregunta. espacio. Señor. Las noticias, pues para este de 15 minutos, las hicimos de un lead más un párrafo. Al hacerlo más largo, ¿se amplía un poco más como cada noticia o sea, es igual o como? Sí, podría ser. En esta sí podrían incluir algunos otros detalles. Eso sí, por favor, no hagan las noticias como la del carro del informativo de Twin Radio, ¿vale? No tan largas, no den tantos detalles, ¿vale? Pero sí se puede hablar un poquito. Sino algo, exacto, sí, pero que sea muy puntual, que sea informativo, muchachos. No pierdan ese horizonte de ser informativo, porque es que ya después se vuelve un comentario, se vuelve una historia, se vuelve una crónica y no, se sale del tema informativo. Entonces tengan siempre en cuenta que es un noticiero, un magazine informativo, un programa informativo, noticias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mantengan eso. Y por supuesto, como es un programa de 1 hora, pues aquí sí les va a requerir y demandar mucha concentración y aparte de todo mantener un ritmo siempre alto para que en algún momento no se vaya a caer el ánimo. Yo sé que nos vamos a cansar, yo sé que vamos a llegar con muchas vainas en la cabeza, pero por favor traten de mantener una buena actitud o la mejor actitud que podamos para hacer el noticiero. ¿De acuerdo? Ustedes ya vieron cómo es el estilo, ya vieron cómo es el tono, ya vieron cómo se debe hacer la lectura, ¿vale? Cómo se debe hacer la redacción. Entonces ya este es, digamos que un examen bastante riguroso en cuanto al tema de informativos. ¿De acuerdo? Sí, señor. De acuerdo. Bueno, muchachos, quedamos así. Entonces el jueves escucharé los ejercicios de José Castro y Ciro Muñoz y de Lisette Rosero y Oscar Iván Jiménez para ver si evacuamos ya este tema de los informativos de 1/4 de hora. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo, señor. Bueno, muchachos, entonces que sea una buena noche para ustedes. Mucho juicio, por favor, pásenla bien y nos vemos el jueves, ¿vale? Listo, Listo. profe, Gracias. muchas gracias. Diga. Juiciosos igualmente, amén. Eileen, muchas gracias. Listo. Gracias. Vemos.